bacán. Esperamos todos se encuentren bien junto a sus familias. Un fuerte abrazo les mandamos todos los representantes del Departamento de Ciencias. Les decimos por favor que se cuiden mucho para que prontamente podamos volver a la normalidad. Les contamos que esta vez el Departamento de Ciencias les trae una clase magistral enfocada en la biología, más bien decir en la biodiversidad, ¿ya? Entonces, esta vez el objetivo que traemos nosotros en nuestra superclase es explicar y evaluar los efectos de las acciones humanas y los fenómenos naturales en el equilibrio de los ecosistemas. 1,7 millones de seres vivos se han descubierto científicamente hoy, pero hay muchos más. De hecho, la mayor parte de ellos aún no ha sido vistos por el ser humano. En general, se estima que deben existir unos 14 millones de especies diferentes que conviven en diversos ecosistemas. Este tesoro es llamado diversidad biológica o biodiversidad. Para comprender mejor nuestro planeta y la influencia del ser humano, escuchemos atentamente esta historia. Camila y Andrés son dos jóvenes de un colegio de la quinta región de nuestro país, específicamente del interior, de un pueblo llamado Petorca. Ambos están muy preocupados por la escasez de agua que está sufriendo la zona en los últimos años. El trabajo de sus padres, la agricultura, se ha visto perjudicada y los animales están comenzando a morir. Ellos se preguntan, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué pasa? Ellos mismos han escuchado en las noticias que en otras partes del planeta los polos se derriten y que en otros lados hay inundaciones. ¿Qué pasa? En esta clase lo comprenderás y le podremos dar una respuesta a Camila y Andrés. Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que súper bien. En esta parte del video les voy a contar sobre los factores que afectan la biodiversidad. El más relevante de ellos es el que se denomina acción antrópica, que corresponde a cualquier acción o intervención que realiza el ser humano en la biosfera, con el fin de satisfacer sus propias necesidades. Ahora bien, estas acciones en su mayoría van a generar un bien en nosotros, un bienestar, pero que de forma directa o indirecta van a provocar la destrucción y el deterioro de los ecosistemas. Ahora te invito a que pienses qué acción antrópica conoces. Pausa tu video y piénsalo. Volví. ¿Pensaste alguna? ¿Buscaste? Ahora bien, si no se te ocurrió ninguna, yo te voy a contar cuáles son las acciones antrópicas más comunes y más perjudiciales para la biodiversidad. Pongan atención. Número 1. La deforestación, que es la extinción de plantas y de árboles de un terreno, a través de la tala indiscriminada o de los incendios forestales. Número 2. La ocupación de las orillas, que se refiere a la contaminación de los desagües de las casas y las industrias, a la reducción del borde marino usando como playas o usándolo como lugares para construir, reduciendo el ecosistema propio de las orillas de playas, ríos, lagos y mares. Número 3. El revestimiento con asfalto, que significa que se ocupan lugares que normalmente transita animales y existe vegetación para construir calles o senderos revestiéndola con asfalto, achicando obviamente el hábitat de cada uno de estos animales. Número 4. La sobreexplotación de las especies, que se refiere a la caza indiscriminada de ciertos tipos de animales. Por ejemplo, los barcos pesqueros gigantescos de Japón, la caza de ballenas, etcétera, etcétera, etcétera. Número 5. El uso de plaguicidas, que se refiere a la contaminación que nos puede producir en los seres humanos, en la eliminación de bichos buenos como malos, y finalmente en la contaminación de tierra o en el suelo, el aire y las aguas. Número 6. Uso excesivo de recursos naturales, que se refiere a la sobreexplotación de los suelos, la minería a gran escala, la tala indiscriminada de árboles, la sobrepesca o la pesca muy excesiva, la extracción de cantidades inmensas de combustibles fósiles, el recurso de agua que cada vez está más sobreexplotado y cada vez hay menos, independiente de que aparte no llueve, y finalmente los animales que cada vez están siendo más explotados para tenerlos en casa o para comerlos. Número 7. Pastoreo excesivo
y erosión del suelo. El pastoreo excesivo lo que hace, sobre todo en las zonas que tengan pendientes pronunciadas, provoca una regresión en la vegetación debido a las pisotadas de los animales, además que causa que la propia vegetación del lugar sea obviamente acabada por esta gran cantidad de rebaños de animales. Y finalmente, número 8, la contaminación, que nos referimos a la contaminación atmosférica, la lluvia ácida, la destrucción de la capa de ozono que lleva al efecto invernadero, la basura que está sobrepoblando la tierra y finalmente la contaminación de los mares con esta propia basura y una inmensa cantidad de plásticos, lo que refiere y elimina los ecosistemas propios del mar. O sea, todos productos del actuar del ser humano. Finalmente, los voy a invitar a que pongan mucha atención en el siguiente video. ¿Se dieron cuenta de todo el daño que pueden hacer las acciones antrópicas? Espero que sí. Si no, es tiempo de mejorar. Ahora va a continuar esta clase magistral la profesora Bárbara. Nos vemos. Hola chicos, yo les voy a hablar acerca de la pérdida de especies en Chile. La biodiversidad de nuestro país se caracteriza por un alto endemismo de especies en diversos ecosistemas y alberga alrededor de 30.000 especies. Pero, ¿qué es una especie endémica? Quiero que te acuerdes de los canguros. ¿Los conoces? Sí, son los saltarines de Australia. Los canguros viven de forma natural solamente en ese país, en Australia. En ninguna otra parte del mundo encontramos esta especie de forma natural, a excepción obviamente de los zoológicos, pero esta no es una forma natural. Por lo tanto, los canguros son una especie endémica de Australia.
En nuestro país tenemos muchas de estas especies y una de ellas es el huemul. La introducción de especies foráneas o no autóctonas, la destrucción de hábitats y la excesiva explotación de ciertas poblaciones ha originado una disminución en la diversidad, lo que ha provocado serios problemas en la conservación de estas especies y hasta en la extinción de algunas de ellas. Cuando se produce el ingreso de especies foráneas a nuestro país, esto provoca un serio problema en las especies que son endémicas en Chile, ya que se produce una competencia muy fuerte entre estas dos especies, siendo completamente perjudicada aquellas que están de forma natural acá en Chile. Como el caso de los pinos y eucaliptus, que son especies foráneas que han reemplazado al bosque nativo. Las especies con problemas de conservación se clasifican en especies extintas. Aquellas especies no localizadas en los últimos 50 años. Por ejemplo, el zarapito boreal, el tucutuco. Especies en peligro de extinción. Son especies cuya sobrevivencia es poco probable si se siguen dañando los factores causales del peligro. Por ejemplo, la chinchilla chilena, el loro tricahue y la lagartija. Especies vulnerables. Son aquellas sobre las que se cree que pasarán a la categoría anterior en un futuro muy cercano. En Chile existen 92 especies en esta categoría. Por ejemplo, la vizcacha, el puma, el pudú y el ñandú. Para continuar con la clase, te invito a que pinches el siguiente link, veas el reportaje que hemos seleccionado para esta clase, pauses esta clase y cuando ya lo hayas visto, vuelvas. Te esperamos. Hola chicos, después de este reportaje vamos a hablar del cambio climático. El cambio climático es la consecuencia final de todas las acciones sumadas que ha realizado el ser humano en nuestro planeta. Durante las últimas décadas, la superficie del planeta se ha estado calentando más de lo que debería, debido a los gases del efecto invernadero. Algunos gases en la atmósfera bloquean el calor que recibimos del Sol, impidiendo que éste se escape. Se quedan encerrados como en un invernadero. Estos gases pueden ser vapor de agua, que es el más abundante. El vapor de agua aumenta cuando la atmósfera se calienta, y esto acarrea más precipitaciones en algunas zonas del planeta. Otro gas es el metano, CH4, que es un hidrocarburo que se produce de forma natural, pero también se produce en los basurales y en la digestión de los rumiantes. El metano es 20 veces más potente que el CO2, que el dióxido de carbono, para atrapar el calor del sol. Otro gas es el óxido nitroso, N2O, producido principalmente para el cultivo, ya que es parte de los fertilizantes. Y por último están los clorofluorocarbonos, CFC, que eran responsables de la destrucción de la capa de ozono. El conjunto de la acción de todos estos gases provocan el calentamiento global. Sin embargo, el cambio climático es mucho más potente, pues supone un cambio en el clima del planeta, que según la evidencia ya se ha dado otras veces en la historia de la Tierra, pero el cambio actual, el que estamos viviendo, está siendo provocado por nosotros, los seres humanos. Sin embargo, el mayor responsable del efecto invernadero y del calentamiento global es el dióxido de carbono, el CO2. El CO2, el dióxido de carbono, lo generamos nosotros los humanos. Lo generamos, por ejemplo, a partir de la respiración. Sin embargo, ese no es el problema. El problema es nuestra huella de carbono. Se ha demostrado que desde que comenzó la revolución industrial,
la cantidad de CO2 que se ha liberado al planeta ha aumentado en 1/3 más de lo que era anterior a la revolución industrial. Si las condiciones del planeta y nuestras emisiones de dióxido de carbono siguen en la misma cantidad que lo estamos haciendo hoy día, probablemente ya no hablaremos de un cambio climático que implique una nueva era del hielo, sino que hablaremos de una extinción masiva de especies, incluida nosotros, de una destrucción del planeta irreversible, y probablemente el planeta siga, pero las condiciones para la vida no serán las óptimas. Este es el gráfico de las emisiones de dióxido de carbono a través de los miles de años que ha tenido nuestro planeta. Si ustedes se fijan, ha tenido fluctuaciones altas y fluctuaciones muy bajas a través de la historia. Sin embargo, cuando nos plantamos en el año 1950, vemos que las fluctuaciones aumentan a niveles extremos. Eso se debe a la huella de carbono que estamos dejando en la actualidad nosotros, los seres humanos. Podemos decir que los cambios climáticos que ocurrieron hacia atrás, donde están los picos que se ven de dióxido de carbono, ocurrieron de forma natural, pero además de eso, ocurrieron en lapsos de tiempo muy largos. El cambio climático que estamos viviendo hoy día, y producto de la emisión extrema del dióxido de carbono, es en un lapso de tiempo muy corto. No cabe duda entonces que somos nosotros los seres humanos los que lo estamos provocando. ¿Y cuáles son las evidencias del cambio climático? Recuerden que la ciencia solo basa sus premisas en evidencias comprobadas y que tienen la capacidad de poder mostrarse a través de experimentos o a través de la experiencia real. Vamos a ver cuáles son esas evidencias del cambio climático. Primero, tenemos el aumento de la temperatura media de la Tierra. Segundo, tenemos el aumento del nivel del mar y de su temperatura. Luego, el aumento de la frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos. Cambios en los ecosistemas. Peligro de extinción de numerosas especies vegetales y animales. Sequías extremas. Efectos sobre la agricultura y el espacio forestal. Y por último, impactos sobre la salud humana. Hola queridas y queridos estudiantes. Para continuar esta clase, les planteamos lo siguiente. El calentamiento global cambiará también nuestra relación con el agua, tanto dulce como salada. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para afrontar el cambio? Sin duda que es uno de los grandes cuestionamientos actuales. Para esto, luego de esta revisión de conceptos, los invitamos a contestar la siguiente pregunta. ¿El problema es el agua, el cambio climático o nuestras actividades humanas? Piénsalo y si gustas, pausa el video. Bien, evidentemente el problema son los tres. Sin embargo, son las actividades humanas las que han desencadenado los otros problemas. Por lo tanto, somos nosotros mismos los que podemos contrarrestar estos efectos negativos. Para finalizar nuestra clase, debemos hacer un análisis científico. Actualmente, hay gente que niega el cambio climático y no asume que el ser humano sea el culpable. Sin embargo, las evidencias y las pruebas nos apuntan a nosotros como los principales responsables de este. La ciencia ya descartó que el cambio climático actual se deba a las emisiones volcánicas. La ciencia ya explicó que si bien han existido otros cambios climáticos en otras eras, estos eran lentos y ocurrían en un transcurso de miles de años. Este comenzó hace aproximadamente 50 años, a lo más 100 años, y las consecuencias lamentablemente ya se observan. La ciencia ya descartó
que se trate de un proceso que le ocurra al Sol o que tenga que ver con alguna rotación extraña de la Tierra. A ustedes les dejo una reflexión para que pensemos. Pueden tomarse en serio las evidencias y hacer algo al respecto, o pasar del tema y simplemente no hacer nada. Bajo este concepto hay 4 escenarios. Primero, hacer algo para aplacar las consecuencias. Segundo, no hacer nada y esperar a nuestra extinción. Tercero, hacer algo y que no pase nada y creemos nuevas tecnologías que puedan cuidar al planeta. Cuarto, no hacer nada y que no pase nada, lo cual es casi imposible. Esto no ocurrirá. Ahora, con seguridad y con todo lo que hemos visto, escuchado y aprendido, podemos responder la inquietud de Camila y Andrés. ¿Qué les dirías tú? Lo ideal sería decirles que estamos en una crisis climática y que debemos ser responsables, debemos salir de nuestra zona de confort y debemos mostrar al mundo que podemos cambiarlo y que no todo es malo. Siempre hay personas que buscan solucionar esto y cuidar la biodiversidad y los ecosistemas. Para terminar, decir que esta clase no solo buscaba entregar el conocimiento técnico de un tema, sino también generar en estos tiempos conciencia de que ustedes, los jóvenes, pueden tomar el conocimiento y ayudar al mundo. Te enviamos un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerda que la matemática y la ciencia siempre, siempre nos llevarán a la verdad. Solo me queda hacerles una consulta, una pregunta que es súper importante. Si tú tuvieras que hacer algo, ¿te la jugarías? Nos vemos en una próxima oportunidad.